recolección de pruebas, cadena de custodias, son asuntos vitales dentro del sistema penal acusatorio. Mi siguiente invitado es el doctor José Vicente Pachar, quien es director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Doctor, bienvenido a Next Noticias. Pues varios casos se caen por lo que es manipulación de pruebas y sobre todo cómo va esa cadena de custodio. Para eso, pues van a dar un curso de acreditación criminalística de campo. ¿De qué va esto? Doctor, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Lo que quería transmitir es que la sección de criminalística de campo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses hace pocos días recibió la acreditación de ANAP, que es parte del National Accreditation Board de los Estados Unidos, en el sentido de que cumple con todas las especificaciones de calidad para desarrollar las tareas de criminalística de campo, específicamente en la escena de crimen. Es la primera sección de una institución forense en América Latina en ser acreditada. Y esto es algo trascendental, marca un hito en la historia de las ciencias forenses en la región. Esto se ha logrado porque justamente demuestra la competencia de nuestros peritos, de quienes trabajan en la escena de crimen, porque deben trabajar en base a protocolos, porque son quienes han sido evaluados por el ente acreditador y comprueban que sus competencias, habilidades, los protocolos, los métodos de trabajo son válidos y cumplen con los estándares de los Estados Unidos. Esto obviamente lo hemos conseguido tanto por el trabajo en equipo de gestión de calidad de la institución, de la parte administrativa y el apoyo de ICITAB, de la Embajada de los Estados Unidos. Reitero, ¿esto qué significa? Que todo el trabajo que hacen nuestros peritos en una escena de crimen, no solamente de homicidio, en toda la comisión de delitos violentos, nuestros peritos es una garantía de que efectivamente van a cumplir con todos los protocolos y procedimientos, incluyendo la debida cadena de custodia de todos los elementos que deben ser recogidos y posteriormente enviados a los laboratorios e incorporados en los expedientes como parte de las investigaciones. Doctor, la pregunta es, ¿cuántos casos desde la entrada en el sistema penal acusatorio se han caído exactamente por esa recolección de pruebas y esa y el manejo de esas pruebas hasta llevarlo al juicio? Sí, es importante señalar que la participación de los peritos del Instituto de Medicina Legal empieza efectivamente en la escena de crimen o en el lugar de los hechos. Posteriormente continúa con la fase de los dictámenes y el envío de estos a los fiscales, que son nuestro principal usuario. Nosotros contestamos a las autoridades competentes y una vez incorporados ya depende de que las carpetillas y el manejo de las mismas, cómo se hace por los funcionarios del Ministerio Público. Posteriormente, recordemos, y en el sistema penal acusatorio, en las diferentes fases también existen otros elementos que culminan en la audiencia, en donde la valoración de las pruebas, de los testimonios, etcétera, las hace un juez. Una apreciación exacta de la cantidad de casos que tengan cuestionamientos, ya sea desde el inicio de la investigación o en los procedimientos posteriores, en realidad no es competencia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Doctor, bueno, con esta certificación, pues, te da una certeza que lo que se ve en la escena del crimen es lo que llega al juicio. Y sobre todo, pues, que no hay lo que llaman la contaminación de la escena. Sí, es correcto. Justamente para lograr esa acreditación se pasa por auditorías internas, Sí. que son por gestión de calidad, y también por auditores externos. De hecho, la entidad acreditadora que tiene base en Estados Unidos vino a Panamá y examinaron todos los protocolos, las competencias, las habilidades, cómo se trabaja en la escena, y han certificado que efectivamente los estándares de nuestros peritos se ajustan a las normas internacionales y son una garantía de que son totalmente válidas. Bueno, doctor, entonces, y eso es aplicable a todo el país, porque el gran problema de las instituciones es que una cosa es Panamá, ciudad, y San Miguelito tal vez, pero el resto del país no tiene ni las herramientas ni el personal realmente preparado para hacer estas operaciones. Sí, hemos comenzado con criminalística de campo de aquí de Panamá, en Ancón.
Sí. y este procedimiento posteriormente va a seguir. De hecho, los principios de la acreditación se aplican en todas las secciones de criminalística del Instituto a nivel Sí. nacional. Además, hay algo importante que mencionar. Esta acreditación es parte de un proceso de actualización de procedimientos en el instituto. Ya hemos logrado la acreditación internacional Sí. de laboratorio de ADN, de sustancias controladas y de documentos cuestionados. Doctor, sobre la morgue que se estaba quedando sin espacio y la construcción de una nueva morgue judicial, ¿cómo va ese proceso? Sí, aquí sí, lamentablemente, la situación de la pandemia ha incidido en Sí, el presupuesto de todas las instituciones del Estado. Y ya se nos comunicó que prácticamente tenemos el mismo presupuesto hasta el año 2024. claro. Todos los proyectos están suspendidos y uno de ellos era la construcción de una nueva morgue para la ciudad de Panamá. Con los recursos que se nos han asignado, entonces, lo que vamos a hacer es mejoras tanto en la morgue de Ancón como en la morgue de Chorrera. Ok. Afortunadamente, el problema de la pandemia es un problema de salud pública, me refiero en esos términos, y no ha incidido en el aumento del número de casos de muertes violentas que al final esos cuerpos quedan en las morgues judiciales. Sí. Se ha podido manejar y estamos capaces de confrontar las situaciones que puedan venir en un futuro inmediato. Es decir, que la mayoría de los muertos tienen que ver con el COVID o las enfermedades que dan todos los años más que muertes violentas. Es lo que trato de entender. Sí, es correcto. Ha habido la incidencia de la pandemia, que recordemos, todos los países han sido afectados y en el caso de Panamá también, el incremento de la mortalidad a nivel global se debe al número de casos por la COVID-19 o por patologías que también, lamentablemente, pues debido a las prioridades, han debido pasar a un segundo plano en cierta manera como prioridad ante la emergencia sanitaria. El número de casos violentos, de hecho, el año pasado la estadística nuestra demuestra que, por ejemplo, en el mes de abril disminuyó considerablemente con todas las medidas restrictivas Sí. y ese fenómeno se dio hasta mitad de año y después volvimos prácticamente a las cifras regulares que se dan en Panamá. Doctor, ¿por qué se abandonó el ADN al ganado hurtado, a la carne de ganado hurtado? Eh, Aquí lo que sucede es que el laboratorio de ADN tenía una mora considerable de arrastre de varios años, Sí. limitaciones en cuanto a capacidad de personal, de insumos y equipos, y es por eso que ante esa realidad las prioridades hay que establecerlas. Ante la limitación de recursos, le comentaba un fiscal que es más importante, investigar un ADN de una escena de crimen de un femicidio o investigar el robo de ganado. O sea, hemos llegado a ese tipo de limitaciones y tener que tomar decisiones en cuanto a lo poco que tenemos, cómo utilizarlo de manera más efectiva y cuáles serían las prioridades. Pero, En este sentido, ¿qué pasa con ah, esto que es una prueba firme de un delito que va en aumento? El cuatrerismo cada vez se está viendo más en diferentes puntos del país. sí, hemos dado alternativas. El laboratorio de ADN se lleva prácticamente el 15% del presupuesto de la institución. Las Claro. pruebas genéticas son sumamente caras y los recursos de la institución, como he mencionado, se han ido limitando. La capacidad de dar respuesta ante las prioridades debe ser valorada y es por eso que hemos propuesto que la Asociación de Ganaderos, por ejemplo, nos provea los insumos y nosotros ponemos los equipos y el personal con mucho gusto. Es la limitación de recursos lo que nos ha obligado a establecer prioridades. Bueno, doctor José Vicente Pachar, director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, gracias por su participación. Entonces, esta acreditación en criminalística de campo, un avance para pues, tener pruebas firmes y contundentes a la hora de un juicio. Gracias a usted. Que tenga buenos días. Igualmente.